Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adicto a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, donde quiera que se encuentren. A los que vean el video en el día de hoy o en el futuro, 1.000.000 de gracias por dedicarle un espacio de su tiempo a ver un video mío. Gracias mil por todo. Bueno, como vieron el título del video, hoy vamos a hacer una dinámica diferente. Muchos me han preguntado por Instagram, por esta misma plataforma de YouTube. Adicto, ¿cuál compañía me recomiendas más? Dua, Alexandria o Dossier. Si estás pasando por aquí y eres nuevo en el mundo de la perfumería, hay muchas casas que se dedican a hacer clones, alternativas o inspiraciones. Tanto casas en Europa como en muchos lugares del mundo. Yo les voy a hablar de 3 casas que están aquí en Estados Unidos, que por experiencia propia tengo de las 3 casas. No tengo 1, ni 2, ni 3, ni 10. Tengo bastante, más de 60 de cada casa. Entonces los he probado, he analizado. Entonces le tengo aquí, desglosé una serie de características para llegar al final. ¿Cuál es la mejor casa que yo, en mi experiencia personal? Si estás viendo el video al lado de allá, a lo mejor tienes otra experiencia personal. No importa, no pasa nada. Me lo dejas en tus comentarios, me dices cuál tú crees. Yo te voy a traer mi opinión personal y así lo debatemos entre todos como una comunidad y sacamos nuestras propias conclusiones. Aquí anoté en un papel ahí un poco escrito las ideas que tengo. Si se me quedó alguna, me comentas abajo cuál tú crees que sería otra. Bueno, vamos a empezar por la presentación. Vamos a hablar de esas 3 casas nada más. Hay muchas que se dedican a hacer alternativas, pero vamos a hablar Dua Fragrance, Alexandria Fragrance y Dossier. Vamos a empezar por presentación. Dua Fragrance, la presentación viene así. Antes era diferente, ya cambió hace ya de un cierto tiempo. Y la botellita viene aquí. Viene especificado aquí en este relieve aquí. Te habla de la casa, etcétera, etcétera. Le doy una presentación muy buena. Para mí el cartón es bastante bueno, y le doy una puntuación para mí, hay casas nicho que tienen una presentación peor que la de Dua. Entonces le doy un buen punto, un punto a la casa Dua espectacular. Vamos a pasar para la casa Alexandria Fragancia, que viene igual así, una cajita de cartón, Alexandria Fragrance. Son la de Dua y la de Alexandria, vienen 2 cajitas bien buenas y la botellita viene así. Viene apoyadita aquí igual. Bien, muy bueno. Esta es de 55 mililitros. Muy buena la presentación. Le doy un buen punto también a Alexandria Fragrance. Las 2 cajas son de cartón. ¿Por qué digo las 2 cajas son de cartón? Porque vamos a llegar ahora a la de Dossier. La de Dossier viene así. Abres y viene la cajita. Viene una tarjetita donde te especifica el perfume que trae adentro, la concentración de los aromas y las notas. Y viene la botellita, es de 50 mililitros, viene así, el cap imantado, la botellita minimalista y la caja de cartón. La presentación de Alexandria para mí es la más mala. ¿Por qué? Porque sé que ellos son veganos y estas cajitas son para reciclar y lo veo de maravilla, lo veo muy bien. Pero la casa de Dua también son de cartón, se pueden reciclar también. Y la casa de Alexandria son de cartón también, se puede reciclar también. La botellita está bien, pero me parece a mí, en mi opinión personal, que lo que es Dua Fragrance y Alexandria le van en la delantera y le ganan esa puntuación bien ganada. Y entonces a Dossier la dejo en tercer plano, en un segundo plano si quiere, porque veo que a Dua y Alexandria las veo empatadas. Bueno, vamos para la otra fase. Me parece que en esa parte ya llené ese espacio. Vamos para la otra. Código de descuento. Bueno, la casa Dua Fragrance
siempre tiene 25-30% de descuento, siempre. Y si no es en los momentos que tiene el descuento, que es 25 o 30%, siempre mantiene, siempre vivo, un 15% vivo siempre en su sitio online. La casa Alexandria France nunca te da código de descuento, son simplemente cuando son o fechas conmemorativas, como fin de año, como el día Martin Luther King, como fechas conmemorativas, te da máximo, me parece que un 10, 15 o 20, pero no más, pero es en fechas conmemorativas nada más. La casa de Dociel nunca tiene descuento, solamente tienes que comprar más de 4 botellas, o hay veces que 2 o 3, pero tiene que ser una mayor cantidad para que te dé un 10%, etcétera, etcétera. No tiene. Quiere decir que para mi opinión personal, la ganadora bien grande es Dua France. Hasta ahí vamos. Ahora vamos para el aroma. El aroma, Dua Francia es extractos de perfume, creo que lo había dicho, pero bueno, llegó la parte esa. La casa Dua France es extracto de perfume, el aroma es bastante bueno. Alexandria Fragancia es extracto de perfume, el aroma es bastante bueno. Pero para mí la mejor que tiene lo que es en la parte de aroma es la casa Dociel. Dociel, yo tengo muchos perfumes, los disfruto muchísimo porque el aroma es súper natural. No son perfumes, extractos de perfume. Este está inspirado en Cria Ventus. Se los recomiendo muchísimo si no lo tienen. Esta inspiración de Dociel es una de las mejores que tiene. Y para mí es una de las mejores inspiraciones de Cria Ventus también. Espectacular esta. Pero bueno, no estamos hablando de inspiraciones, sino simplemente de aroma, pero lo dije porque no va a ser que alguien vea y me pregunte después. El aroma de todos los perfumes de la casa Dociel, lo bueno que tienen es un aroma súper natural, placentero, te sientes bien, te sientes vivo. Para mí, para redondear, Dociel es el mejor aroma de todos los perfumes. El más natural, nada sintético, que lo vas a disfrutar, sin duda alguna, le doy la puntuación a la casa Dociel. Ahora, vamos a pasar para la otra fase porque quizás otro haya estado diciendo, no, pero adicto, espérate, vamos a ir terminando. Duración. Bueno, duración. Dua Francia tiene una duración que se caracteriza que es espectacular. Duración es buenísima, la casa Dua, muy recomendada, buenísima. Alexandria, otra excelente casa que hace de esas tres, una excelente duración, pero para mí personalmente Dua France es mejor que Alexandria en duración. En algunos Alexandria se va por encima. Por si estás al lado ya viendo y eres fan de Alexandria, sé que Alexandria, porque lo tengo yo personalmente, como Jafés 1980, si no me parece, 1980 me parece, y otras muchas más inspiraciones que son espectaculares, que se asemejan muchísimo o le pasan a lo de Dua, sí es verdad, pero la mayoría de Dua son mejores. Entonces, Dociel, la duración es pobre. Calidad buenísima, aroma espectacular como dije ahorita, pero la duración es 5, 6, 7 horas. Ahí oscila, no vas a encontrar ningún perfume de la casa Dociel, ni Bismou, ni nada de eso. Duración 5, 6, 7 horas, entonces pasa a un tercer puesto, no lo veo así. Ya hablamos de extractos de perfume, pero vamos a decirlo porque lo tengo en la lista. Dua France, extracto de perfume. Alexandria, extractos de perfume, y la casa Dociel es eau de parfum. Envíos, vamos a llegar a una parte que es muy importante, que a todos nos preocupa cada vez que vamos a hacer una compra, todos. No hay un amante a la perfumería. Tú que me estás mirando en la app, déjame en los comentarios, ¿qué opinas de eso? Que nos gusten los envíos, y si es free, mejor todavía. Bueno, entonces la casa Dua France, mientras así se me enredó la lengua. Así compres una sola botella,
Dua Fragrance te lo manda free. Entonces, eso Dua arrebata a todo el mundo porque es free. Yo por experiencia personal no pago nunca nada y me lo manda. La casa Alexandria nunca te da los perfumes free. Experiencia personal nunca me ha tocado. Si estás al lado de ella y alguna vez te lo he mandado free, déjamelo saber porque yo nunca, y tengo bastante de Alexandria, nunca me lo he mandado. Siempre tienes que pagar por el envío. Y la casa Dossier tienes que comprar. Si lo han cambiado, no sé, hace un tiempecito que no compro, pero tendrías que comprar más de 4 perfumes para que te enviaran el envío. Entonces no veo el envío, no es muy bueno, y entonces en eso le doy le doy como ganador a la casa Dua Fragrance, le doy ganada. Ahora, demoras en los envíos. Vamos ahí. Dua Fragrance se demora, lo compra, si lo compras por ejemplo el fin de semana, ya a partir del lunes, martes, te lo está enviando, quiere decir en Estados Unidos. Si vives en otra región del mundo o en otro país como México, como España, no sé, en otros lugares, pero en Estados Unidos si lo compra Dua Fragrance, lo compra por ejemplo sábado domingo, que así siempre yo compro los perfumes, la mayoría de los perfumes los compro así, sea nicho o de lo que sea, los compro así. Compro fines de semana, lunes o martes, ya te lo están enviando y más o menos una semana se te demora en Estados Unidos. Alexandria, como tienes que pagar, te lo manda bastante rápido, no tengo duda. Para mí, si Dua, como nunca he pagado, se me ha demorado eso. Alexandria he pagado y me llega rapidísimo. La peor casa es esta Dossier. Eso para el envío es un dolor de cabeza. Yo no sé si ellos los mandan arriba de un burro, no sé si lo mandan arriba no sé, arriba de las palomas, pero se demora una eternidad. Si alguien de la casa Dossier me está viendo, rectifiquen esa situación. Aquí en los Estados Unidos te lo mandan ni por el correo, ni por FedEx, pero se demora a veces hasta 2 semanas para que te lleguen los perfumes. Si has pasado por esa experiencia, déjamelo abajo en los comentarios. ¿Cuál tú crees que es la mejor casa que envía? ¿Qué opinión tienes de alguna de ellas? A lo mejor es refutable lo que digo yo, pero yo, toda la experiencia que tengo de bastantes perfumes que tengo de Dossier, es terrible la llegada de los perfumes de la casa Dossier, es terrible. Y están en Nueva York. Esta casa está en Nueva York y la de Dua Fragrancia y de Alexandria, si no me equivoco, están en California. Entonces no entiendo, Dossier es eterno. Bueno, vamos a pasar para no seguir hablando. Los Dican. Dua por un tiempo no tenía Dican, ahora creo que tiene ya los Dican, yo nunca he probado, pero Alexandria siempre tuvo Dican. ¿Y cómo eran los Dican? De 8 mililitros, los Dican buenísimos. Yo tengo Dican como 30 o 40 Dican de la casa Alexandria, compras 5 Dican y te sale como en $50, buenísimo porque puedes, esto es un olor riquísimo. Puedes probar muchos Dican a la vez. Tiene opción de 5 perfumes. Si te gusta uno, vas para la botella y entonces es espectacular. Dua nunca tenía. Yo tengo de Dua desde las botellas antiguas. Después de un tiempo, parece que vio que Alexandria se lo estaba ganando en eso y sacó al mercado sus Dican. Entonces, y Dossier no tiene nunca. Tenía al principio que tú sacabas el Dican, venía con el perfume, te aplicabas el Dican. Si no te gustaba el aroma del perfume, podías devolver el perfume y te devolvían el dinero. Pero eso desapareció, creo. Si estoy equivocado, déjenme en los comentarios abajo. Pero creo que eso desapareció y ya te compras el perfume. Ahora, site de los perfumes. Bueno, Dua tiene de 30 mililitros, que es el tamaño que tiene él. Creo ahora tiene los Dican, que repito, no tengo ninguno. 30, los Dican. Y las botellas de 150, de 110 mililitros. Son las de 110 mililitros, estas de Dua. Entonces, tiene buenas opciones para escoger. Alexandria tiene 30 mililitros,
tiene la de 50 mililitros, esta 55 mililitros, tiene la de 100 también y tiene los Dica. Entonces para mí Alexandria aquí le ganó y Dociel no tiene. Ya lo dije, no tiene eso. Bueno, variedad de clones. Me parece que vamos a cerrar con este. Indudablemente, la casa que más variedad de clones tiene se llama Dua Fragancia. Es ganadora por encima. Todos los días sacan clones, todas las semanas sacan clones. Sacan clones de aquel, del otro y del otro, del primo, del hermano y del ciclanejo. Entonces, Dua Fragancia, ahora una cosa muy importante que hay que saber. No todos los clones de Dua tienes que tener cuidado, porque hay veces que hay un clon que se parece al otro. Entonces tienes que ver eso. Pero clones tienen por montones, por montones. Entonces, Alexandria tiene bastante, pero no le llega a lo de Dua. Y Dociel no le llega ni a la chancleta a Alexandria y menos le llega al tobillo a lo que es Dua Fragancia. Entonces, conclusión, me parece que la mejor casa que redondea, que tiene todo, que te tiene más, es un abanico abierto así para tú poder comprar, en mi opinión personal, con el tiempo que llevo comprando, sin duda es Dua Fragancia. Tiene código de descuento, excelente envío, excelentes perfumes, excelente calidad, extractos de perfume. Y una cosa, a mí Dua no me está pagando nada, ni me está pagando Alexandria, ni me está pagando nada. No, esto se lo estoy haciendo porque me lo han preguntado mucho y por compartir con ustedes. Para mí realmente Dua Fragancia es la mejor alternativa, aunque Alexandria viene bien pegado a Dua, pero en mi opinión personal, lo que es ¿cómo decir? Lo que es en ganancia de comercial, de estar siempre arriba, como decimos, arriba de ahí, Alexandria le falta. Fuera para que Alexandria empujara más lo que es la compañía y tratara de hacerle más competencia a Dua. Porque realmente cuando en el capitalismo, mientras más competencia hay, ¿quién es el ganador? Somos nosotros. Entonces es muy bueno que existan todas estas alternativas. Adicto a los perfumes, pero ya no compran más Dua, no compran más Alexandria, más Dociel. Realmente tengo que decirle que después que empecé en el mundo árabe, empecé a conocer, estos son por etapas. Primero coleccionaba muchos perfumes comerciales, luego después pasé a los perfumes nicho, ya cuando quería otros aromas. Entonces quería conocer muchas alternativas nicho que no lo tenía. Empecé a comprar Dua, empecé a comprar la Alexandria, empecé a comprar Dociel, pero luego vino en el camino la perfumería árabe. Empecé a conocerla, empecé a ver que una botella de 100 mililitros de un perfume árabe me cuesta 30, 40, 50 dólares y uno de 30 mililitros de Dua me cuesta ese precio. Entonces empecé a comprar la perfumería árabe. Y entonces, adicto, ¿no vas a seguir comprando Dua, Dociel y Alexandria? No, yo no creo que no vaya a seguir. Voy a seguir, siempre que seguiré, porque yo estoy en el camino de los perfumes, como estás tú, que me estás mirando al lado allá y has prestado atención. Y si mañana aparecen perfumes chinos y aparecen perfumes de Taiwán y perfumes de Rusia, de donde aparezcan, y me gusta el aroma, se lo compro. Porque yo siempre lo he dicho en el canal que yo lo que compro es aroma, perfumería, porque para mí yo vivo eso, me gusta disfrutar lo que es la perfumería, no me preocupa de qué nacionalidad venga el perfume, mientras tenga calidad, me preste, me ofrezca a mí lo que yo exijo, que es precio, calidad, duración, proyección, aroma bueno, entonces lo compro. Espero que les haya gustado el videito. Traté de hacerlo lo más corto posible, pero me senté aquí como si estuvieran ustedes sentados en mi casa y estuviéramos charlando. Espero que les haya gustado, es una dinámica diferente. Déjame en los comentarios, lo más importante. Coméntame abajo, que para esto está creado este canal, una comunidad que sea de mí hacia mí,
Ustedes, nosotros vamos compartiendo, vamos debatiendo, ustedes me opinan y yo les contesto, perfecto. ¿Cómo me ayudan a mí? Como siempre digo, el like, que es lo más importante para que el canal siga creciendo y sigamos creando contenido. Que Dios me lo bendiga a todos. Sean positivos, nunca negativos. Haz lo que vayas a hacer hoy, no mañana, que mañana no sabemos lo que nos depara. Solo nuestro Padre Celestial sabe cada día y cada día nos empuja para que sigamos adelante. Pero nosotros tenemos que ser positivos. Si andas con alguien que sea negativo, que todos los días te diga, por aquí no se puede, que el mundo se va a acabar, no se va a acabar. Llevamos toda la vida oyendo eso. Sal adelante, termina la carrera, mantenga a tu familia, vive, sé feliz, positivo, activo. Espero el nuevo video de Adicto a los Perfumes. Bye bye, que si no sigo dando chacha y hablo más con políticos. Bye bye.